Después de considerar en las meditaciones precedentes los sentimientos corpóreos y los sentimientos psíquicos, hoy vamos a referirnos a un tercer y último tipo de sentimientos, los sentimientos que podemos denominar espirituales. Son diferentes de los anteriores. Estos sentimientos serían las conmociones que experimenta nuestro corazón ante las realidades valiosas en sí mismas, es decir, no en cuanto me afectan a mí. De alguna manera se podría decir que los sentimientos psíquicos son un poco animalescos. Todos los animales también tienen una sensibilidad afectiva o afectante. Las cosas las perciben en cuanto afectantes. En cambio, este tipo de sentimientos espirituales son las conmociones ante las cosas que tienen importancia, que tienen valor, pero que no me afectan personalmente a mí. Es el reconocimiento de una importancia ajena a mí, por tanto son estrictamente espirituales. Por ejemplo, la compasión ante el mal ajeno. Podemos leer las noticias de ese día y enterarnos de que ha habido un accidente de tráfico con algunos fallecidos. Y un corazón que tenga sentimientos espirituales reaccionará, tendrá un cierto movimiento, aunque sea instantáneo, de un pálpito del corazón para pedir por aquellas personas y por sus familias. O puede ser también la indignación ante las injusticias. Estamos muy sensibilizados ante las cosas malas que no nos afectan a nosotros y hay injusticias que claman al cielo. O también el dolor de los pecados, el sentir un íntimo dolor por las ofensas que infligimos a Dios, los pecados personales y los pecados de todos los hombres. O el perdón a la ofensa del prójimo, no simplemente el disculpar al otro que me ha hecho mal sin querer, sino el perdonar a quien me ha hecho el mal voluntariamente y repetidamente, y perdonar hasta el punto de no guardar ningún tipo de rencor. O la conmoción ante los valores morales, cuando conocemos y nos quedamos impresionados por una persona que es muy humilde, por ejemplo, o muy generosa, y aquello nos conmueve el corazón. O la conmoción ante la belleza natural, una puesta de sol, una noche estrellada, la belleza artística, alguna obra de arte pictórica o musical, en fin, esas bellezas que no son superficiales, sino verdaderamente obras de arte. O el don de lágrimas. Hay personas que tienen esas conmociones espirituales en la oración y en el trato con Dios, que reciben un consuelo especial. En fin, son un tipo de sentimientos espirituales muy superiores a todos los anteriores, a los que hemos tratado otras veces, porque están al margen de toda subjetividad, de todo interés personal, no nos afectan porque nos beneficien o nos perjudiquen personalmente, y también están al margen de la manipulación de las ideologías. Es decir, que la ideología del momento, en este caso, en nuestro momento histórico, el relativismo, sin embargo no puede con ellos, con este tipo de sentimientos. Aun cuando sea políticamente correcto decir que hay infinitos modelos de familia igualmente válidos y que no existe ninguno que sea el prototípico y el natural. Sin embargo, cuando vemos una determinada familia, un determinado tipo de familia que realmente cumple con esas condiciones del modelo de un grupo que se entrega y que vive para el otro y que es fecundo y que es como una imagen por tanto de la Trinidad, decimos, esto debería ser así, así es como debe ser. O sea, el corazón, cuando tiene estos sentimientos espirituales, toca techo, es lo más alto de la persona. A estos sentimientos se refiere esa afirmación de que una persona vale lo que vale su corazón. En la medida en que tenemos estos sentimientos, nuestro corazón es más noble. Pero justamente por eso, porque son sentimientos espirituales, no están a nuestro alcance, están por encima de nuestra libertad.
son un don de Dios, un don que Dios concede a todas las almas contemplativas, a manos llenas. Por tanto, a nosotros lo que nos toca es poner las condiciones para recibir esos dones, es decir, procurar ser almas contemplativas. Y una persona es contemplativa en la medida en que se distancia de las adicciones, tiene señorío sobre las cosas, no es un alma carnal o un alma salvaje, en la medida en que también aplica una cierta ironía a los éxitos y a los fracasos, a lo que el mundo llama bueno y malo, y es alguien que ama el silencio, que en el silencio hace muchas cosas, no se aburre, sino que justamente busca el silencio todos los días para hablar con Dios, para conocerse mejor, para contemplar. Pero a nosotros también nos corresponde, además de cultivar este carácter contemplativo, nos corresponde también afinar el gusto, porque estos sentimientos espirituales son desconocidos hasta que no se ven, hasta que no se descubren. Por ejemplo, unos hijos que tienen unos padres que se aman hasta el final, no solamente conviven, sino que se aman hasta el final, saben por experiencia que existe ese tipo de amor, un amor sano y fuerte hasta el final. Y les atraerá por la felicidad que reporta a la familia y procurarán ellos mismos realizar algo semejante. En cambio, quien no tenga esta experiencia quizá ni siquiera sospecha que es posible una cosa así. Y lo mismo ocurre con los demás sentimientos espirituales. Se aprenden a base de verlos encarnados. Por eso el tipo de amistades que tenemos, amistades que nos hacen mejores, que nos tiran para arriba, almas grandes, o el tipo de lecturas y de películas y series que consumimos, donde que al final este tipo de recreo cultural es asomarse a otras vidas, son muy importantes porque los guiones de esas películas o de esos libros, si son honrados, mostrarán estos sentimientos, a veces de manera explícita. Por ejemplo, si leemos un libro que sea la vida de un héroe o de un explorador, de un santo, de un hombre pues noble, ¿no? Admirable. Pero otras veces no, serán historias tristes, truculentas, negras, pero que ponen de manifiesto también las consecuencias que tiene en su vida. En cambio, manipulan los sentimientos y de alguna manera esterilizan los sentimientos espirituales, ese tipo de guiones donde el protagonista lleva una vida desordenada y sin embargo es un hombre totalmente realizado y feliz. Luego uno intenta llevar a la práctica, a la vida, esos patrones y no funciona. Bueno, esto es lo que nos corresponde a nosotros y fundamentalmente estos sentimientos espirituales se alcanzan, se conocen y se alcanzan contemplando el corazón de Jesús, haciendo del Evangelio el libro de cabecera de nuestra oración personal. Hay que aprender a hacer la oración con el Evangelio, pero se aprende. Es muy sencillo, simplemente hay que ponerse. Hay muchos medios, muchas personas, e incluso en Internet, en YouTube, hay también algunas páginas o canales que lo enseñan. Pero de esta manera, entrando en el Evangelio y contemplando desde dentro al Señor en esas escenas, vamos admirándonos, vamos aprendiendo, nos vamos enamorando cada vez más de Él y se nos van poniendo sus sentimientos. Llegamos a tener una afectividad, unos sentimientos espirituales semejantes a los de Cristo, admirables, que nos hacen disfrutar, que nos hacen muy felices y que hacen mucho bien a las personas que nos rodean también. En este sentido quiero aconsejar una lectura que es la de este librito que estoy en este momento leyendo, de Diario en prisión del cardenal George Pell. Es un caso verdaderamente sorprendente de injusticia y de linchamiento mundial de una persona muy importante y con un cargo y una profesión que
pues ejemplar y que sin embargo ha sido pues tratado de manera injusta, ha sido maltratado, linchado y desde el primer momento lo ha sabido llevar con una visión sobrenatural, una nobleza que es verdaderamente admirable. Vale la pena este tipo de lecturas. Bien, voy a terminar como resumiendo lo que hemos visto en estas meditaciones. El trato con el corazón de Jesús es una escuela para también moldear nuestros propios sentimientos. En primer lugar, los sentimientos de tipo corpóreo, especialmente el carácter. Cuando éramos niños quizá nos enseñaron a rezar el Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, decíamos. Quizá cuando ya somos mayores esto lo podemos rezar de una manera pues mucho más recia y decirle, y te doy mi carácter, tal como soy, con sus cruces. En segundo lugar, los sentimientos psíquicos, el cómo nos afectan las cosas durante el día. Ya decíamos que lo fundamental es el poner como el bien último de nuestra vida, cuanto más alto mejor, y en la medida de lo posible el mismo bien último de Cristo, es decir, la voluntad del Padre. En el barracón 21 de Auschwitz se puede hoy contemplar todavía un Sagrado Corazón de Jesús que fue en el estuco de la pared, grabado con las uñas por uno de los prisioneros que después fue gaseado. En una situación tan límite uno puede encontrar en el corazón de Jesús también un sentido, un consuelo, una paz. Y finalmente los sentimientos espirituales, que son un don de Dios que concede a manos llenas a aquel que es contemplativo. Y para terminar voy a leer un breve poema de José Luis Puerto, que es un poeta premio Castilla y León de las Letras, que dice así: dime de qué país viene la melodía de esa inocencia tuya, tu modo de mirar, de acercarte a los otros, la sonrisa esbozada que dibujas que muestras la vertiente más escondida de tu corazón. Dime de qué país, de qué inocencia vienes. Recorreré contigo esa cartografía que lleva hasta las fuentes de la gracia. Esto es lo que produce alguien que cultiva los sentimientos de Cristo, del corazón de Cristo. Asombro, bienestar, se está muy bien junto a Él. Nobleza, admiración. Dime de qué país, de qué inocencia vienes. Y deseo de ser así. Y posibilidad de serlo, puesto que tiene explicación, puesto que no es un marciano, no es una persona extraña, sino que simplemente comparte los sentimientos de Cristo. Recorreré contigo esa cartografía que lleva hasta las fuentes de la gracia.